¿Alguna vez has pensado en cómo tus propias palabras pueden convertirse en tu peor enemigo? ¿O cómo el simple hecho de hablar de ti mismo podría estar frenando tu paz mental, tus relaciones y, en última instancia, tu felicidad? En este relato, exploraremos 9 formas sorprendentes en las que el hábito de hablar de uno mismo puede ser una trampa peligrosa. Desde el punto de vista del estoicismo, aprenderás cómo evitar estos errores y adoptar una vida más tranquila y plena. Quédate hasta el final para descubrir cómo pequeños cambios en tu forma de comunicarte pueden transformar tu bienestar emocional y social. Al final, te espera un consejo clave para que pongas en práctica lo aprendido y comiences a vivir de una manera más equilibrada. En una fría mañana de invierno, Santiago se sentó frente a la ventana de su apartamento observando cómo la nieve caía suavemente. Mientras sostenía su taza de café caliente, comenzó a reflexionar sobre una conversación que había tenido con su amigo Luis el día anterior. Luis, apasionado por la filosofía estoica, le había advertido de un hábito insidioso que casi todos tenemos: hablar de nosotros mismos en exceso. Con una mezcla de escepticismo y curiosidad, Santiago decidió ahondar en lo que su amigo le había dicho. ¿Podría ser que el simple hecho de hablar de uno mismo pudiera ser tan dañino? En los siguientes días, Santiago decidió tomar nota de cada vez que centraba una conversación en su persona y observar cómo esto afectaba su estado emocional y sus relaciones. Con cada nueva observación, fue descubriendo las distintas formas en que este hábito le perjudicaba, y las 9 lecciones que derivó de ello transformaron su vida para siempre. Fomenta la autocompasión excesiva. Cada vez que Santiago hablaba de sus problemas, notaba una tendencia a dramatizar. Explicar las dificultades en voz alta le hacía sentir que, tal vez, sus problemas eran mayores de lo que realmente eran. Al principio, buscaba consuelo en los demás, pero pronto se dio cuenta de que este hábito solo alimentaba su propia autocompasión y le hacía sentir más víctima de lo que realmente era. Así, el estoicismo le enseñó a ser más objetivo con sus palabras, a recordar que los problemas son parte de la vida y que centrarse en ellos no los hace desaparecer. Incrementa la dependencia de la validación externa. Al hablar constantemente de sus logros y fracasos, Santiago esperaba la aprobación de los demás. Cada elogio le daba una efímera sensación de satisfacción, pero pronto descubría que esta dependencia de la validación externa se había vuelto una carga emocional. La filosofía estoica le mostró que la verdadera paz viene de la autoaceptación, no de lo que otros piensan o dicen. Te desconecta de los demás. Santiago notó cómo sus conversaciones terminaban centradas en él, olvidando escuchar a los demás. Era fácil hablar de sí mismo, pero cada vez que lo hacía, alejaba a las personas a su alrededor. El estoicismo le enseñó que para forjar relaciones profundas es necesario escuchar más de lo que se habla, dando espacio para que otros también se expresen. Reafirma tus inseguridades. Uno de los mayores aprendizajes de Santiago fue darse cuenta de cómo, al hablar de sus defectos y errores, estaba alimentando sus propias inseguridades. Cada vez que confesaba sus dudas en voz alta, reforzaba una imagen negativa de sí mismo. El estoicismo le enseñó que, en lugar de centrarse en sus debilidades, debía aceptar sus fallas sin juzgarse ni identificarse con ellas. Drena tu energía emocional. Santiago comenzó a notar cómo hablar de sus problemas una y otra vez le dejaba exhausto emocionalmente. La energía que ponía en sus palabras, en expresar su estrés y sus preocupaciones, le dejaba poco para afrontar realmente esas situaciones. Aprendió que el estoicismo promueve la acción antes que la palabra. En lugar de gastar energía en hablar de los problemas, decidió dirigirla a resolverlos. Santiago empezó a notar que, cada vez que hablaba de sí mismo en tono de autocrítica, sus pensamientos sobre su valía personal empeoraban. Al expresar sus errores y debilidades constantemente, se convencía a sí mismo de que no era lo suficientemente bueno, inteligente
o capaz. Este proceso autocrítico se volvía un ciclo sin fin que solo le hacía sentirse peor. El estoicismo le enseñó a cambiar el enfoque. En vez de criticar sus errores, debía verlos como aprendizajes y recordar que su valor no se definía por sus fallos, sino por su voluntad de mejorar. Santiago se dio cuenta de que hablar repetidamente de situaciones que le molestaban o preocupaban reavivaba emociones negativas como la frustración, la ira o la tristeza. Con cada conversación, esas emociones volvían a aflorar, como si estuvieran frescas. La filosofía estoica le ayudó a entender que hablar constantemente de lo que le perturbaba era una forma de revivir el malestar en lugar de dejarlo ir. Aprendió que mantener el control sobre sus emociones significa también moderar las veces que expresa esos sentimientos, dándoles menos poder. Un día, después de haber tenido varias conversaciones con sus amigos, Santiago notó que estaba hablando de sí mismo mucho más de lo que escuchaba a los demás. Aunque en su mente solo estaba expresando lo que le pasaba, a los ojos de otros podría parecer que estaba absorbido en sus propios asuntos. La filosofía estoica le enseñó la importancia de la humildad y la necesidad de encontrar un equilibrio. En lugar de hablar sobre él mismo, comenzó a interesarse genuinamente por la vida de los demás, algo que enriqueció sus relaciones y le hizo sentir una mayor conexión con quienes le rodeaban. Santiago había comenzado a notar ciertas miradas y comentarios sutiles de sus amigos. A veces, cuando contaba una anécdota o compartía su perspectiva en una conversación, observaba cómo algunos de sus amigos asentían con una ligera impaciencia o incluso parecían distraídos. Al principio no le dio demasiada importancia. Después de todo, él solo intentaba ser sincero y expresar lo que le pasaba, contar sus éxitos y problemas cotidianos. Sin embargo, una noche en particular, la situación lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Estaban en una cena con varios amigos de la universidad y Santiago empezó a relatar una experiencia reciente en el trabajo que le había resultado frustrante. Con cada detalle que agregaba, se percataba de que los rostros de sus amigos mostraban un interés menguante. Pero fue cuando uno de ellos, Luis, cambió repentinamente el tema de conversación que Santiago sintió el impacto. «Ya nos habías contado sobre eso, ¿verdad? Oye, ¿y cómo les fue a todos en sus proyectos este mes?», preguntó Luis, redirigiendo la conversación hacia los demás. Por primera vez, Santiago se dio cuenta de que quizás había caído en un patrón que le hacía parecer egocéntrico, incluso si no era su intención. La incomodidad en el aire le hizo pensar en cómo sus constantes relatos sobre sí mismo podrían estar siendo percibidos. Mientras reflexionaba, recordaba cómo cada vez que hablaba, él tendía a retomar el tema hacia algo relacionado con su propia vida, sus metas, sus problemas. Se dio cuenta de que, al centrarse tanto en su propia historia, estaba restando espacio para las experiencias de los demás, como si los desafíos y éxitos de sus amigos fueran menos importantes que los suyos. Esa misma noche, decidió indagar un poco más y se topó con un texto estoico que hablaba de la humildad en las relaciones. En él, el autor mencionaba que la humildad es un acto de reconocimiento, una forma de aceptar que no todo gira en torno a nosotros. La empatía, señalaba el texto, no es solo escuchar, sino también entender que nuestras historias no necesitan ocupar siempre el centro de la atención. Al adoptar esta mentalidad, Santiago podía no solo enriquecer sus relaciones, sino también ganar una perspectiva más equilibrada sobre la vida. A partir de entonces, Santiago comenzó a hacer pequeños cambios en su forma de conversar. Cuando sentía el impulso de hablar de sí mismo, de relatar alguna experiencia personal, se detenía por un momento y se preguntaba si esa anécdota realmente agregaría valor a la conversación. Empezó a hacer preguntas más abiertas a sus amigos, interesándose genuinamente por lo que ellos querían compartir. Se dio cuenta de que, cuando los demás percibían que su interés era auténtico, las conversaciones se volvían más ricas, profundas y naturales. Poco a poco,
Santiago experimentó cómo cambiar su enfoque en las conversaciones transformaba su dinámica social. Sus amigos lo veían más accesible, más presente, y esto fortaleció sus vínculos. La sensación de conexión y el respeto mutuo en cada charla le hicieron sentir que, al dar espacio a los demás, ganaba también un espacio dentro de sí mismo, donde sus propios pensamientos y sentimientos encontraban su justo equilibrio, sin necesidad de imponerse en cada momento. Al enfocarse tanto en sus propias historias y experiencias, Santiago se daba cuenta de que estaba limitando su capacidad de aprender cosas nuevas. En lugar de mirar hacia adelante, estaba atrapado en su propio pasado, repitiendo las mismas historias sin espacio para nuevas experiencias. El estoicismo le mostró que el verdadero crecimiento personal ocurre cuando dejamos de repetir nuestra historia y permitimos que nuevos capítulos se escriban. Al reducir el tiempo que dedicaba a hablar de sí mismo, Santiago abrió espacio para escuchar, aprender y evolucionar. A través de estas 9 lecciones, Santiago comprendió que el estoicismo no se trata de ignorar las emociones ni de reprimir lo que sentimos, sino de encontrar un equilibrio que nos permita vivir en paz. Al aprender a hablar menos de sí mismo, se dio cuenta de que sus relaciones mejoraban, su paz mental aumentaba y su energía se enfocaba en lo realmente importante. ¿Te animas a aplicar estas enseñanzas en tu vida? Si sientes que hablar de ti mismo te ha afectado en alguna de estas formas, intenta practicar un poco de estoicismo. Te sorprenderá lo mucho que puede cambiar tu bienestar. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más consejos como este y darle like si este video te ha inspirado. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro aspecto de la filosofía estoica que te ayudará a vivir una vida más plena y equilibrada. ¡Hasta pronto!